Entre tanto, ustedes buscan las escrituras. Si alguien nos visita por primera vez en esta noche, le damos la bienvenida. ¿Alguien nos visita por primera vez en esta noche? ¿No? Entonces dígale usted al que tenía a su lado, eres bienvenido. Ya había venido, sí. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio o a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Amén y amén. Pastor, si quieres orar, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hace tantos siglos le dijiste a Isaías que escribiera esto. Y tu palabra asegura que cuando Isaías escribió esto, estaba hablando acerca de Jesús el Señor. Hoy tenemos la oportunidad de volver a leer esto en nuestro idioma, cada vez más claro, cada vez más comprensible. Hoy te pedimos, háblanos por medio de tu palabra. Te damos gracias por cada persona que intervino en la escritura, en la transcripción, en la traducción. Te damos gracias, Señor, por el pastor que esta noche va a predicar. Te pedimos que lo ayudes, que tu espíritu esté sobre él, que tenga fuerza, sabiduría, pero sobre todo la aprobación y el sello de tu espíritu. Ayúdanos a nosotros a entender y ayúdanos a guardar tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Y hoy hemos tomado un pasaje de las Sagradas Escrituras que es como paradójico, es ampliamente reconocido por el pueblo cristiano, pero lo han arrancado, lo han zafado de las Escrituras los judíos, y algunos que han sido conocedores de esta Escritura, unos controvierten con respecto si se está refiriendo al Mesías que está por venir o si ya el Mesías vino. Y a través de este pasaje también muchos judíos se han convertido y han recibido a Jesús como el Señor de sus vidas. Nosotros hemos tomado este pasaje y a veces hacemos una radiografía, el siervo de Dios visto por Dios, el siervo de Dios visto por los hombres, cómo lo están viendo los judíos, cómo lo están viendo los gentiles, en fin, muchas maneras de ver esta escritura. Pero es una escritura también que nos permite echar mano de ella cada vez que tenemos quebrantos de salud. Y al tomar esta escritura, repasándola, pude darme cuenta que es muy paradójico que es un herido moribundo el que ahora, por medio de sus heridas, me puede sanar las enfermedades a mí. Si usted va a una entidad hospitalaria, no espera que su médico esté enfermo y que le esté diciendo yo estoy peor que usted.
o tengo una enfermedad peor que la suya, no tengo la facultad, no tengo la capacidad de atenderlo ahora. ¿Usted qué espera cuando va a una entidad hospitalaria para que lo atiendan? Se supone que quiere es que el médico no solamente esté aliviado, sino que sea un artífice que le proporcione a usted la salud, que le restaure la salud y que le dé un tratamiento adecuado, porque usted lo que quiere es estar sano. Me ha pasado como en 2 veces. Una vez fui a que me extrajeran una de mis cordales, todavía me queda una, gracias a Dios. Y por recomendación de mi odontóloga, ella me dijo, no, ya esta muela es mejor extraerla. Me dio la cita respectiva, hice todos los protocolos del caso. El día que era la extracción de la muela, la odontóloga, una mujer, se suponía ya con alguna experiencia por lo que reflejaba, me dice, ¿qué es lo que me toca hacerte a ti? Yo le dije, doctora, usted lo sabe, ahí tienes las cartas dentales y demás. Y me dijo, Dios, es que te tengo que extraer una cordal y nunca en mi vida de odontóloga he extraído una cordal. Lo peor de todo es que yo ya estaba anestesiado. Entonces yo dije, doctora, entonces ensaye conmigo para hacer que no me venga, no me saque por ahí con todo y cordal. Ella se rió y finalmente pues me extrajo mi muela. Ahora con el episodio de mi salud, ya el pastor hizo mención a él y agradezco mucho sus oraciones. Me pasó algo parecido, y es que después de que me hacen la valoración, triaje es que se llama, hay una jefe que hace el triaje, eso lo hace una jefe. Entonces me dijo, no me gusta nada tu cuadro, me pasó donde la profesional, una doctora muy querida, la doctora Laura Ramírez, joven, y me dijo, siéntate aquí. Observó a mi esposa, le dijo, siéntate tú en la silla y tú te vas para la camilla. Yo me senté en la camilla y empezó a decirme, mira, vos sos de los que se ve que no consultás por cualquier cosa. Y como veo que vienes y estás bien, estás lúcido, te siento bien, voy a activar también unos protocolos para que te hagan una tomografía inmediatamente. Hice unas llamadas, inmediatamente yo estaba en el tomógrafo y en 2 minutos estaba también con el diagnóstico ahí, con respecto a lo que me estaba pasando. Ya fue el momento de aplicar la medicina y en el momento de aplicar la medicina, entonces ya viene una enfermera y yo la veo como con cara de pánico, como con cara de angustia, de fatiga. Entonces yo me confundí, dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, tengo un dolor de cabeza impresionante. Y pensaba yo, en este momento me está tratando a mí, pero posiblemente ella está más enferma que yo. Y cuando hago todo este recuento y tengo esta vivencia, me voy a Isaías 53 y me encuentro con un pasaje que precisamente me está diciendo que es uno que está vuelto heridas, que está magullado, que está aporreado, que está con sus llagas abiertas, que es el que me promete que me va a dar salud a mí. Y ese sí que no se equivoca. Y dice que la palabra que por sus heridas hemos sido nosotros curados. Y miro todo esto y me acerco al Calvario y le digo al Señor, Señor, bueno, usted es un valiente, usted es definitivamente incomparable al brindarme a mí no solamente la oportunidad de vivir, sino de ser salvo y de tener salud. ¿Cuántos han sido sanados aquí? ¿Cuántos han sido sanados aquí? El tema que he traído en esta noche, y espero que con la ayuda de Dios lo pueda predicar hasta el final, lo he llamado emergencias o urgencias. ¿Cuántos han estado en la sección de urgencias de un hospital? Cierto que hay gente que llega demasiado grave y otros que fingen estar graves. Me gustó mucho porque la doctora me dice a mí, mira,
te voy a activar todos los protocolos porque te voy a atender ya, porque veo que vos no consultás, no viniste a consultar por cualquier cosa. Pero en una ocasión estuve en urgencias de la cardiovascular, estaba atendiendo, acompañando a mi suegra que tenía algunas dificultades cardiovasculares. Entonces, mientras estábamos ahí en la sala de espera, llegaban personas, muchas personas con problemas de corazón, pero entre ellas se destacaron dos, y entre esas dos quiero destacar una en esta noche. Y esa señora llegó tumbando puertas, gritando al vigilante, alzando la voz a los que estaban en las ventanillas. Y francamente yo creí que esa señora se iba a morir ahí mientras le hacían su ingreso. Pasó un rato y al rato tuve la oportunidad de entrar a visitar a mi suegra, que la acabamos de ingresar, y veo a esta persona por allá seca de la risa. Y seca de la risa. Y después me doy cuenta que había tenido un problema familiar y quería que todos sus familiares, que todos sus parientes fueran a visitarla llamándole la atención. Y eso pasa mucho. A veces nos gusta llamar la atención cuando estamos metidos en problemas. En el caso personal, habíamos empezado la reunión ministerial que hacemos domingo tras domingo. Habíamos empezado la reunión y empecé a sentirme mal, realmente mal. El día anterior había estado con no quiero exagerar, hermanos, pero había tenido un dolor de cabeza como nunca lo había sentido en mi vida. De acuerdo a las recomendaciones que me dan, es un dolor de cabeza que te dé inmediatamente para urgencias. Lo soporté el sábado, me recosté y volví otra vez a estar activo, pero más bien menguado un poco, resentido la cabeza. El domingo, mientras estábamos en la reunión ministerial, yo le dije a los ministros que me acompañaban, les dije, por favor, estén atentos porque creo que vamos a tener que ir a urgencias hospitalarias. De eso pasaron por ahí unos 5 minutos cuando definitivamente tuvimos que suspender la reunión hasta el día de ayer, que pudimos otra vez volver a continuar la reunión. Y bueno, y se dio todo este episodio del cual no quiero hacer ningún drama, no quiero hacer ningún llamado de atención, son cosas que pasan y mientras estemos en esta tierra, algo puede pasarnos, algo puede ocurrir. Pero sí se me ocurrió traer un mensaje en esta noche de parte de Dios que lo he llamado emergencias o urgencias. Y cuando vamos a la presencia del Señor hacemos oraciones urgentes, cuando vamos a un hospital queremos que se nos atienda ya y que haya un cuerpo médico dispuesto para que se nos atienda y que nos den ciertas preferencias, no es el caso mío, en la atención que estamos requiriendo. Lo primero que vamos a hacer es aclarar que si podemos usar estos dos términos como sinónimos, también es cierto que no son lo mismo. Yo voy a dar los tableritos donde dice que es una urgencia, que es una emergencia, que es ¿qué más? Son como 4 tableritos ahí que nos están indicando, pero me llamó la atención el término urgencia y emergencia. Entonces, ¿qué es una emergencia? Permítanme, se los leo. Una emergencia implica que deben tomarse acciones y decisiones médicas de manera inmediata, ya que son situaciones en las que está puesta en juego la vida del paciente. Entonces, ¿qué es una emergencia? Básicamente es cuando la vida del paciente está en juego, está en riesgo. Ejemplo de emergencias médicas son la asfixia. ¿Qué más? Traumatismos, un cráneo encefálico o alguna cosa de estas, regularmente por accidentes. Aquí tengo la asesoría de la jefe, Erika. No hay médicos aquí, ¿cierto? No, hoy no. ¿Qué más? Hemorragias severas,
decir, un sangrado incontenible. Pérdida no recuperada del conocimiento, accidentes de tránsito, electrocución, crisis convulsivas, etc. Eso es una emergencia. En estos casos hay que volar. También el de urgencias. Y vamos a ver qué es urgencia. Una urgencia implica un caso que requiere asistencia médica en el corto plazo, pero no está en riesgo la vida o de que la situación empeore. Ejemplos de urgencias médicas son las crisis nerviosas, las crisis asmáticas, los cólicos renales, quiero decir, cólicos hepáticos, fiebre alta, etc. Una urgencia puede convertirse en emergencia si no es tratada a tiempo. Entonces, ¿qué es más grave? Para ustedes, ¿qué es más grave de acuerdo a lo que les acabo de desglosar acá? Una emergencia, ¿cierto? Y estudiando el pasaje para traerles hoy, quiero dejar a consideración de ustedes qué se está viviendo en dos casos específicos que nos va a narrar el evangelista Marcos en esta noche. Lo primero, es decir, estoy hablando de casos de salud en dos familias distintas. Lo primero es una luz a punto de apagarse. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es como si estamos en luz, ¿cierto? Pero si se muere uno ya quedó en la oscuridad, hablando de manera natural. Aquí en la casa de un hombre, de un principal, de alguien muy importante en la clase religiosa y dirigente de Israel, llamado Jairo, se está viviendo una situación que ustedes me la van a calificar enseguida. No soy médico, pero vamos a tratar este tema que es inherente a todos los seres humanos. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. ¿Qué traduce Jairo? Jairo quiere decir quien difunde luz, es decir, quien sirve, quien irradia luz, quien irradia conocimiento, claridad. Eso significa Jairo. Entonces mire lo que está pasando en la casa de uno cuyo nombre significa que irradia luz. Dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia de la siguiente manera: mi hijita se está muriendo. O sea, la hija de la luz se está apagando. Y viene y le dice al Señor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús, que como nos lo describe en las Sagradas Escrituras, es la verdadera luz, se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Si nos figuramos esto aquí en este momento, es como que llegó Emermédica o EMI, estoy diciendo nombres, no estoy transmitiendo ahora, no estamos por ningún medio, ¿cierto? Ok. Y va la ambulancia rumbo a atender el enfermo, en este caso con todas los respetos debidos y las aclaraciones, vamos a hacer como que Jesús es la ambulancia que va a recoger un enfermo que está a punto de morir. ¿Qué está pasando? Hay una situación difícil con una jovencita que se está muriendo. ¿Hija de quién? De Jairo. ¿Va a hablar con quién? Con Jesús. ¿Y qué hace Jairo? Lo que haría cualquier papá hoy. Hace poco me narraban en casa una situación muy difícil con una de sus niñas, cuando era más pequeña, acerca de la confusión que generó un estado de salud de la niña de esa casa. Y uno podía como trasladarse a ese momento, y por mucho que uno intente meterse en la historia, no puede llegar a sentir lo que están sintiendo sus parientes, entre ellos sus papás. Y cuando yo miro esta escritura, ¿qué está pasando con Jairo, un miembro del Sanedrín,
un hombre importante, una persona de una prestancia y de un reconocimiento en la nación de Israel, dice que cuando vio a Jesús, lo primero que hizo fue arrojarse a sus pies. No llegó abriéndose paso por entre la multitud, no llegó ultrajando, no llegó alzando la voz, sino que se arrojó a los pies. Cuando dice la Escritura arrojarse a los pies de alguien, es reconocer la autoridad, y en este caso Jairo, sin haber aceptado a Jesús, sin haberlo reconocido antes, ahora lo está reconociendo como que Él es Dios hecho hombre y le brinda adoración. Un judío no se arrodilla ante nadie ni ante nada que no sea Dios. Y este se arrojó a los pies del Señor. Pero le está suplicando. ¿Cómo? Como lo haríamos nosotros hoy, con insistencia. Pero le va a plantear la situación que está viviendo realmente. Mi hijita se está muriendo, o sea, la hija mía, yo que significo luz, ahora mi hijita se está apagando. Y de una vez le dice, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Pero viene una situación que nadie está esperando, que se va a volver como una traba, un palo en la rueda de la ambulancia, mientras Jesús va a la casa de Jairo. ¿Qué va a ocurrir? Dos, hay una persona que tiene un sufrimiento continuo. Dice que había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. Entonces, una con 12 años de vida a punto de morir y otra con 12 años de padecimiento, también con problemas, con dificultades en la salud. Además dice que había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Aquí entonces hay dos casos a los cuales el Señor Jesús se está enfrentando. Uno que es una situación de salud en la casa de Jairo, pero en el camino se encuentra con una mujer que está padeciendo una hemorragia durante 12 años. Y aquí sí les planteo la pregunta, ¿cómo llamarían esto ustedes en la medicina actual? ¿Esto era urgencias o era emergencias? ¿Cómo? A ver, levántenme la mano, por favor. Tranquilos que no estamos transmitiendo, entonces tenemos todo el tiempo. A veces la presión de la emisora lo hace a uno apresurarse. Levántenme la manito, le voy a dar la oportunidad a uno o dos que me diga, a ver, doctora Shirley. Muy bien. ¿Me das tu nombre, por favor? Milvia. ¿Sí? Bueno, Patricia. ¿Alguien más quiere participar por aquí? ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo a las descripciones o a las definiciones que les di de qué es una urgencia y una emergencia, ¿qué creen que se está viviendo aquí? ¿Alguien más que me responda? ¿Una urgencia, una emergencia, dos emergencias, dos urgencias? ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos haciendo un curso intensivo aquí, Cruz Roja y defensas y todas estas cosas. A ver, Gloria. Permítanme decirles que es que esta mujer ya estaba desahuciada,
no solamente tenía sus arcas vacías, sino que ya no había un recurso médico, dice que sufría a manos de los médicos y la niña se está muriendo. Ambos casos son una emergencia, de acuerdo a las descripciones que leímos. Pero esto tiene un valor agregado, y es que esto se está dando en una comunidad en la que priman los esquemas religiosos y legalistas antes que la vida de un ser humano. Jairo lo rompió ese esquema, porque él, siendo dirigente de los judíos, él va a decir, no me importa si me echan de la sinagoga, porque algo que pasa al judío cuando se vuelve cristiano, lo primero que hacen es echarlo de la sinagoga. Conmigo lo hicieron muy amablemente, pero lo hicieron. Trajeron un hombre de Argentina, un judío, para que me dijera que no más sinagoga. Y lo otro es que él se le está jugando toda, no solamente no va a volver a la sinagoga, sino que va a perder todo ese prestigio y todo ese respeto que tiene en la clase de Israel por ir donde el Señor Jesús. Esta es una situación que va a tocar con la ley. Y la otra, la que acabamos de leer, es que en Levítico dice que una persona que tenga una hemorragia es una persona que está contaminando a quienes le rodean, llámese a quienes y a lo que toca. Es decir, por donde se mueve esa persona es sinónimo de contaminación ritual. Por lo tanto, tiene que estar en cuarentena, tiene que estar retirada del resto de la sociedad. Y aquí la palabra dice que había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. ¿Dónde se supone que debería estar esta mujer? En su casa, no entre la multitud. Entonces va a pasar lo siguiente. Y aquí va a haber un rechazo social y religioso. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, no lo podía decir, no podía ser descubierta, porque iba a ser apedreada seguramente. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, dice esta versión, quedaré sana. Otra versión dice, si logro tocar su túnica, quedaré sana. Vamos a hacer una precisión aquí. De acuerdo a las enseñanzas que se han dado durante muchos años y las figuras que representan esta escena, la mayoría las presentan como una mujer que está serpenteando, que está moviéndose por entre la multitud, está agachada y está haciendo un esfuerzo por tocar el borde de la vestidura del Señor Jesús. Y así se representa, ¿es cierto o no? ¿Lo han visto así? Se representa así, siempre representa así. Pero no es el caso. El caso es que Jesús tiene, el Señor, como todo judío, una túnica a la usanza, pero también está usando el manto, el talit. Permítanme, los que lo usen, esto va siempre de derecha a izquierda, y se hace una oración que no les voy a enseñar ahora, no es oportuno. Entonces, así, el judío va así. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús va con su manto, su túnica, su manto, su talit, tiene su tzitzit, y la mujer lo que está es procurando tocar el borde, pero uno de estos tzitzit, siquiera esto. Estos no son flecos comunes y corrientes. Esto significa los preceptos, luego hablamos de eso. ¿Qué es lo que ella está tratando de tocar? Ella va entre la multitud. ¿Qué es lo que está tratando de tocar? No la túnica del Señor, porque inmediatamente la descubrirían, sino que ella va ahí camufladita y quiere ahora y cree ahora que el Señor la puede sanar.
Entonces viene el punto 4, un remedio peor que la enfermedad. Y digo peor y lo pongo entre comillas. Dice que ¿al instante de qué? De que la mujer ha tocado el talit del Señor, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa enfermedad. Llevaba sufriendo 12 años, ¿cierto? Se había gastado todos los recursos económicos y ahora llega donde el Señor y en menos de un segundo esta mujer está sana porque creyó que acercándose al Señor podía ser sana de su enfermedad. Se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, o sea, todo eso fue en el acto, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó como temblando de miedo, no tanto porque había sido sana, no por eso, no tanto porque había sido sana, sino que ella creía que el Señor, como un rabino, la iba a rechazar, la iba a señalar, le iba a hacer un juicio público delante de toda la multitud. Entonces ella va a asumir una posición que sería lo natural. Me descubrieron, y aunque estoy sana, me descubrieron y voy a ser aislada, voy a ser posiblemente apedreada y posiblemente por haber tocado a tanta gente que hay a mi alrededor, estando yo con mi enfermedad, es posible que muera a manos de la clase dirigente. Y ahora el rabino que lleva su manto le está diciendo, ¿quién me ha tocado? Dice que temblando de miedo y arrojándose a sus pies. ¿Qué hizo Jairo cuando vio al Señor Jesús? ¿Qué hizo Jairo cuando se arrojó a sus pies? ¿Qué está haciendo esta mujer? Dice, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer al momento de que estamos necesitando ser sanos y nos acercamos al Señor Jesús? Debemos ir a adorarlo, no a dar alaridos, ni a insultarlo, ni a decirle, ¿y tú por qué no me oyes? ¿Tú por qué me desprecias? ¿Realmente tú sí existes? No, ambas personalidades aquí, tanto Jairo como esta mujer que es anónima, y al ver yo que es anónima puede suceder, digamos que es una mujer corporativa, llamémosla así, que puede ser cualquier persona en esta sociedad, en este mundo, que puede estar pasando no solamente por una enfermedad de estas, sino que está siendo desahuciada, ha sido desahuciada. Y al ser fue desahuciada, pero después de que le vaciaron las arcas y sufrió a manos de muchos médicos. Entonces ya no tiene recurso alguno, ni con qué seguir un tratamiento, mucho menos con la esperanza de que va a ser sana por otro medio. Palabras más, palabras menos, lo que esta mujer está diciendo, si no es aquí y es ahora, ya no va a ser nunca. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos quebrantos de salud? Adorar al Señor y decirle a Él toda la verdad. Y mire lo que va a pasar. Hija, este término hija está diciendo es que usted también es de la descendencia, usted es hija de Abraham. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Lo que ella creyó que se le iba a volver un problema peor,
ahora está recibiendo la más grata noticia, y es que ha sido sana de su enfermedad. ¿A causa de qué? De su fe. ¿Cómo manifestó su fe? Yendo donde tenía que ir y asumiendo la posición que tenía que asumir. Adorar al Señor en humillación, decirle la verdad. Porque, mire, estamos en un mundo en el que, y sobre todo en el género masculino, el hombre es muy profesional en estar ocultando las enfermedades. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Creemos que somos supermanes, o que eso nos va a menguar nuestra dignidad, o que vamos a desaparecer de la escena, que se nos va a mirar raro a algunos hermanos, y a veces mi esposa queda mirándome. Me dice, ¿estás bien? Me dice, ¿estás bien? Tengo como con la mirada perdida, y bueno, ahora va a resultar, quién sabe cómo. Pero ella estaba muy preocupada, realmente mi familia estaba muy preocupada con este tema. Pero yo sé que algún día me tengo que ir de aquí por un dolor de cabeza o por cualquier cosa. Yo lo único que le digo al Señor es que no me deje caer en manos de mis enemigos. Eso sí le ruego al Señor, que yo tenga una muerte de un justo, una persona que ha amado a Dios con todo y lo que soy, con todo lo que significo, con todo lo que puedo expeler. Yo amo a Dios, créanme que yo amo a Dios. Y le ruego a Él que cuando Él se permita trasladarme a la casa de mi Padre, que no sea a causa de caer en manos de mis enemigos. Ha habido muchos que han querido verme fuera de escena, pero el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malvados, los perversos y malignos, ellos tuvieron que huir, porque el Señor me guardó en lo reservado de su morada, allá en lo más adentro, donde el enemigo no se puede asomar, y si se asoma, se quema, porque a la casa del Padre, en mi refugio seguro, ahí no entra el enemigo, ahí entra la gente que ama a Dios. Alabado sea su santo nombre. Digamos que esta historia de la mujer es como una digresión. ¿Qué es una digresión? En la literatura, esta figura es más o menos así. Yo vengo contando una historia, de pronto hago un cambio de frente y menciono otra cosa, totalmente al margen de lo que venía diciendo, pero más adelante vuelvo y retomo lo que se venía dando. Veníamos hablando de Jairo, pero ahora se dio el tema de la mujer con flujo de sangre. ¿Ustedes qué creen que cuál fue la actitud de Jairo al ver que esta mujer había parado aquel que iba rumbo a su casa cuando su niña ya está agonizando? ¿Cómo? ¿Desánimo? ¿Qué más sentirían ustedes? Tristeza, pavor, de pronto hasta rabia. Pero ¿cómo así? Yo iba derecho con este tema, iba con el Señor a sanar a mi hija que se está muriendo. Él no está haciendo un escándalo, no está haciendo un aspaviento, Él no está haciendo ninguna escena, Él no es histriónico, Él no grita, pero sabe que tiene a su niña que se está muriendo. Y ahora se encuentra con este caso de esta mujer. La actitud de Jairo, ¿cuál pudo haber sido? Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar que aunque la Biblia no nos dice cuál fue la actitud de Jairo, sí nos permite el Espíritu Santo saber que este hombre no perdió la fe. Pase lo que pase, mis amados hermanos, no podemos perder la fe en el Hijo de Dios. Pase lo que pase, no podemos entrar en desespero. Pase lo que pase, no tenemos que asumir una posición escandalosa o de histrionismo o de espectáculo. Pensemos de que puede haber casos peores a los nuestros. Por lo que veo, Jairo hasta ese momento no ha perdido la calma. Ahora vamos a ver la fe enfrentada con el miedo. ¿Cuántos han sentido miedo cuando están enfermos?
¿Quiénes han sentido miedo cuando están enfermos? Cuando les dicen, esto no tiene arreglo, esto no tiene solución. O ves al médico que sale por allá con cara de pavor, con un papelito, con un diagnóstico. Porque hoy los médicos, primero eran más disimulados, hoy no, hoy hablan de frente. No me gusta nada tu estado de salud. Entonces dice que todavía estaba hablando Jesús estaba hablando a la mujer, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, o sea, era un hombre muy importante, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? ¿Qué diría Jairo? Esta mujer me quitó los minutos que necesitaba mi hija para que no se muriera. ¿Qué diría Jairo? Esta mujer ya llevaba 12 años con el problema y ahora mi hija, que apenas tiene 12 años, que está empezando a vivir, se murió por culpa de esta. O lo que decimos muchas veces cuando tenemos una tragedia en la casa, porque uno de los nuestros desapareció, se fue, se murió. ¿Y por qué mi mamá y por qué no la mamá de aquel que tiene ciertos rastros de un derrame cerebral, que tiene impedimento o que ya vivió lo que iba a vivir? ¿Han oído ustedes esos comentarios? ¿Por qué la mía y por qué no aquella que estaba más próxima de acuerdo a su reflejo en su salud, lo que reflejaba en su salud? Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor dice que si queremos cumplir la ley, lo dice el Señor Jesús, que si queremos cumplir la ley, que en todo tratemos a los demás como quisiéramos nosotros que nos trataran a nosotros. Esa es la ley y los profetas. O sea que Jairo le va a tocar muy duro, porque él predicando todo esto, enseñando en la sinagoga todo esto, ahora va a tener que aplicar ese principio él. Y me preguntaba, ¿por cuántas personas yo he orado? No sé cuántas personas han sido sanas por el poder de Dios, por quienes he orado. Uno de los casos más representativos fue en enero, mientras tenía un descanso familiar de 3 días fuera de la ciudad, y un amigo de infancia, un hombre, un empresario muy próspero, muy rico, me llamó. Y me llamó llorando. Es un hombre que me lleva 2 meses de edad a mí. Me llamó llorando y me dice, mijito, mi mamá, se está muriendo mi mamá. Yo le dije, cálmate. ¿Quieres orar por mi mamá, mijito? Y entonces le digo, claro, mijo, vamos a orar. Oramos. Y antes de 40 minutos me estaba haciendo otra llamada, llorando más todavía porque no tuvieron que intervenirla. La señora Clara quedó sana y ya estaban disfrutando, me mandó una foto en un restaurante, toda la familia, haciendo fiesta porque el Señor había sanado a esta señora. Pero pensaba, ¿y quién ora por uno? Yo ya no oro por mí. Yo no oraba por mí, créame que yo no oré por mí, pero sabía que unos cuantos que se enteraron de mi situación empezaron a clamar al Señor, y cuando me dijeron que no tenía nada, yo dije, más que no tuviera nada, sé que el Señor hizo una sanidad en mi vida. Yo espero que aquí haya pastor para rato. Yo no quiero morirme ahora. Yo quiero estar en la presencia del Señor cuando Él así lo determine, pero yo no quiero irme ahora. No sé mi esposa qué dice. Tu hija ha muerto, ¿para qué siguen molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia. ¿Quién no hizo caso de la noticia? ¿Quién? Jesús, no Jairo. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, o sea, a Jairo, no tengas miedo. El hombre traía mucha fe, pues tanta fe tenía que se acercó donde el Señor, pero ahora
lo sobrecogió el miedo porque, no, pues ya murió, se murió. No tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y la pregunta es, ¿por qué no dejó que nadie lo acompañara? Pues porque todos esos pregoneros, todos esos noveleros eran los que habían venido a menguar la fe de Jairo. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Como sin fe es imposible agradar a Dios, entonces estos son unos metidos, unos noveleros, unos soperos, estos no tienen por qué estar ahí menguando la fe de quienes sí realmente creen que yo puedo hacer esa sanidad. Cuidado, cuando vayas a orar por un enfermo, cuida que la persona que te acompaña tenga fe. De lo contrario, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, por supuesto, y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron ¿a qué? A burlarse de él, pero él los sacó a todos, fuera de aquí, ustedes no se van a burlar de mí. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, me gusta esto, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas, como para que no quede duda, que cuando una persona está comiendo, no está tan enferma, entonces dice, él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esto es un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta noche? ¿Cuántos necesitan un milagro en esta noche? ¿Quieres oír la voz del Señor diciendo, Talita cum, levántate? ¿Cuántos quieren oír esa voz? Los que tengan fe, porque el Señor llevó nuestras enfermedades y por sus heridas hemos sido sanados. Ese mismo del cual habló Isaías es este que está haciendo aquí. 2 milagros simultáneos, sacando de la esclavitud a una mujer que padecía hemorragia de sangre y trayendo de la muerte a la vida a una niña que apenas empieza a vivir. Cualquier caso que sea, nada es imposible para Dios. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, por favor, toma mi mano? Quiero oír tu voz diciendo, Talita cum. ¿Cuántos quieren oír la voz del Señor diciendo, levántate, levántate? ¿Ustedes creen que el Señor sigue sanando? ¿Ustedes creen que el Señor todavía sana hoy, el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo hará mañana. Toca a tu pueblo, Señor, en esta noche, te lo ruego. Ya no tengan miedo. El que te ha dado la criatura en el vientre, Él te la sostendrá y punto, porque Él es el dador de la vida. Él puede extirpar ahora cualquier vestigio de tumor, de cáncer que haya en tu cuerpo. Yo lo estoy diciendo porque yo lo creo. No estoy especulando con este tema. Creo que el Señor lo puede hacer hoy porque me ha mostrado que lo puede hacer siempre. Levante su oración ahí donde está. Pero dígale al Señor toda la verdad. No se ponga a decirle, Señor, es que esto como que ya no va conmigo. Cuéntele la verdad a Él. Dígale la situación real. Y usted me dirá, pero es que Él ya la conoce, pero la quiere oír de tus propios labios. Porque el Señor es tierno y compasivo y Él quiere oír la musicalidad de tu voz cuando como hijo le estás clamando a Él que ponga tu mano sobre ti. A Él no lo escandaliza ni lo asusta si es una emergencia o si es una urgencia. Aún si es algo, una situación en la que ya hay un desahucio por parte de la ciencia médica o simplemente ya la persona murió. Él resucitó muerto o después de 4 días o a uno que llevan rumbo al cementerio o a uno que acaba de morir en su propia casa. Para Él todo es posible, para el Señor Jesús nada es imposible.
ni está asustado con tu emergencia, ni está asustado con tu situación. Adora al Señor en esta noche.